¿Cómo empezamos hoy nuestro estudio? Lo vamos a empezar en el libro de Lucas, capítulo 5, verso 17. Es un pasaje, el libro de Lucas se destaca porque habla mucho del poder y de la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. Dice así la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley. O sea, misteriosamente, algo maravilloso que podía suceder es que Jesús empezaba a enseñar y los famosos de la época, los fariseos y los doctores de la ley, también se sentaban a escucharle. O sea, era una palabra tan impactante que ellos también estaban interesados en escuchar las palabras de Jesús. Así que los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Miren esto, lo que la Biblia dice: y el poder del Señor estaba con él. El Señor es el Padre Celestial y el pronombre Él es Jesucristo. ¿Sí? Bien claro. Otra vez reitero, para aquellos que creen que Jesús es el mismo Padre o que el Padre es el mismo Jesús, aquí está haciendo una dependencia, una independencia. Dice: y el poder del Señor. Para los judíos el Señor es el Creador, el Padre Celestial, para los judíos. Ahora, cuando nosotros ya conocimos a Cristo, entonces el Señor para nosotros es Jesucristo. Pero aún para los judíos el Señor sigue siendo el Padre Celestial. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. O sea, el poder de Dios, el poder del Padre Celestial estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. O sea, escucharon que Jesús estaba allí y que el poder de Dios estaba con él para sanar, y trajeron a este paralítico y lo querían llevar adentro. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Es algo que se queda uno sorprendido. Esto es un hecho único de la vida. El anhelo, el deseo de estos hombres de ver este paralítico sanarse, la fe de saber que el que estaba allá adentro enseñando tenía el poder para levantarlo. Como no encontraron la entrada, entonces se subieron al techo y bajaron al paralítico por una abertura, con lecho y todo. ¿Ya? Si hablamos si las casas son de palma, el hueco que hicieron fue grande, y si es de zinc, era un hueco grande. Para bajar una camilla y bajarla hasta el frente de Jesús, tremendo. Entonces dice que le bajaron por el tejado con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Pero no olviden que aquí más atrás dice: y el poder del Señor estaba con él para sanar. El poder del Padre Celestial estaba con Cristo para sanar. Y cuando lo bajan al frente de Jesús, dice: al ver él la fe de ellos. Ahora, hay muchas cosas para ver aquí, ¿sí? En nuestro humano corazón, en nuestra humana manera de pensar, diríamos que estos hombres lo que hicieron fue como una locura.
¿Cómo así que se suben a esa casa, una casa ajena? Abren una abertura en el techo, no les importó hacer el daño en la casa. Y bajan este paralítico. Jesús pudo haberlos reprendido por el daño que hicieron en la casa. ¿Sí? Jesús pudo haberles llamado la atención. A Jesús no le sorprendió de pronto otra cosa, sino solo una cosa. Y eso es lo que quiero como tema hoy. Solo hay una cosa en tu corazón que puede sorprender a Dios. Solo hay una cosa en tu corazón que puede sorprender a Dios. ¿Y saben qué es? La fe. Porque dice que Jesús ni se asustó, ni se sorprendió por la abertura que hicieron en el techo, ni los alabó por ser tan valientes posiblemente, porque yo pienso que eso no fue cuestión de un minuto ni de dos. Subirse en al techo, abrir el lugar, bajar este hombre. ¿Cómo lo hicieron? No, la Biblia no explica cómo lo hicieron. Lo que sí sé es que lo colocaron frente a Jesús. Y lo único que Jesús ve es la fe de ellos. Jesús ve la fe. Literalmente dice. ¿Cómo se ve la fe en una persona? ¿Cómo hago yo para ver la fe en alguien? ¿Cómo hace usted para ver la fe en mí? ¿Alguien puede tener ahí la respuesta? ¿Alguien me puede ayudar de los que están conectados? ¿Cómo hago yo para ver la fe de alguien? Si la fe es algo espiritual, la fe es un sentimiento de confianza. La fe es una decisión de confianza. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿cómo hago para ver la fe de una persona? ¿O cómo hace usted para ver mi fe? ¿Tienes la respuesta? Si la tienes, puede escribir ahí. Es decir, pastor, yo puedo ver la fe en alguien de la siguiente manera. O alguien puede ver la fe en mí de la siguiente manera. Hay gente que cree que fe es asistir a la iglesia, orar, cantar. Miren, ¿cuánta multitud había allí? ¿Cuántas personas habían? Según la Biblia dice que había una multitud tan grande que sellaron la puerta a la multitud y no permitían que nadie entrara. Pero, ¿de quién fue que Jesús resaltó la fe? ¿De la multitud que estaban ahí? ¿O de las personas y del paralítico? Mayormente de las personas que bajaron el paralítico. ¿Ya tienen la respuesta? ¿Cómo hago para ver la fe de otros? O que otros vean la fe en mí. O sea, la fe es visible. Aunque es un sentimiento de creer, pero se puede ver. Esto es algo contradictorio. Aunque no es algo literal la fe, no es algo palpable, pero la podemos ver. Así dice la Biblia. Al ver Jesús, la fe de ellos. ¿Cómo la vio? ¿Cómo se ve la fe? Estoy esperando a si de pronto alguien me dice, pastor, la fe se puede ver de la siguiente manera. Pero nadie me escribe, nadie dice nada. Escriba, ¿cómo podemos ver la fe? Así como Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al hombre, hombre, tus pecados te son perdonados. Voy a dar la respuesta de la fe.
¿Cómo pueden otras personas ver la fe en mí? ¿O cómo puedo ver la fe en otros? Cuando actuamos, cuando obramos. Eso es fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea que no podemos demostrar que tenemos fe si no actuamos, si no hacemos la obra. ¿Cómo comprobó o cómo pudo ver Dios la fe en Abraham? Porque un día le dijo, sacrifícame tu hijo. Y Abraham le creyó a Dios. Eso es fe. Pero aparte de creerle, actuó. Empezó a actuar. Cogió al otro día, le colocó unos leños, Joana Londoño dice, atesorar un milagro sin aún verlo. Así se puede ver la fe, dice ella. Atesorar un milagro sin aún verlo. ¿Cómo vio la fe Cristo en estos hombres? En el actuar. Si yo tengo fe que Cristo me sana, pues me voy a declarar sano. Y voy a confesar que estoy sano. Y voy a actuar como si estuviera sano. Porque estoy sano por la fe. Cuando estuve hospitalizado, antes de salir de la clínica, el médico me dio una lista grande de cosas que yo no podía comer. Porque me afectaban mi salud. Cuando él me daba esa lista, yo hasta me asusté al momento. Dije, pues, tú me mandas a aguantar hambre. Si no me mató la enfermedad, me va a matar la hambre. y me acuerdo que cuando salí de la clínica y llegué a una casa de unos hermanos en Bogotá, la hermanita, la esposa del hermano me dice, pastor, ¿qué le hago de comer? ¿Qué le recomendó el médico? Le dije, hágame lo que sea, que yo voy a comer lo que sea. Porque si Dios me sanó, así que no tengo nada de que cohibirme. Estoy sano. Me acuerdo que eso me hizo una comidota que comí ese día tan demasiado y nada me hizo. No me afectó. Y seguí comiendo normal. Todo lo que el médico me dijo que no podía comer, yo seguí comiendo y nada ha pasado. O sea, fe es actuar. Así se puede ver la fe. Pero algo que Jesús vio en los hombres fue fe. Pero hubo algo que vio en el paralítico que impedía la sanidad de él. ¿Saben qué es? Ayúdenme ahí. ¿Qué vio Jesús en el paralítico que impedía, aparte de la fe de los hombres que lo hagan, que impedía la sanidad de este hombre? ¿Sí? Los hombres que lo llevaron fueron destacados por la fe. Pero el hombre que baja en el lecho, Jesús encuentra algo en él que a nuestro juicio humano no lo hubiéramos encontrado. Dice, entonces, al ver la fe de ellos, le dijo al hombre, tus pecados te son perdonados. Ahora, mucha gente en estos últimos días, cuando escuchan que hay una campaña de milagros, de sanidades, corren para recibir un milagro de sanidad. Quieren ser sanos. Pero Jesús pone prioridad. Está bien que este hombre necesite ser sano. Está bien que sus pies deben de afirmarse hoy
y que se levante y corra sobre sus pies, porque ha vivido mucho tiempo paralítico. Pero antes de esto tiene un problema que ninguno lo ha podido ver, pero yo lo estoy visualizando. Es el pecado. La pregunta del millón es: ¿qué pecado podrá tener un paralítico que ha estado en un lecho, solamente sufriendo y padeciendo? A nuestro juicio humano pudiéramos decir: no, ya todos los pecados los purgó, todos los pecados ya fueron borrados con el sufrimiento, porque nos han vendido la idea que el sufrimiento quita los pecados. Que cuando la persona es demasiado sufrida, sus pecados se reducen, y si sufre demasiado, pues se desaparecen. Y yo quiero decirles, su sufrimiento, mi sufrimiento, no borra pecados. Si así fuera, entonces Cristo no hubiese muerto en la cruz. Ahora aquí probamos que un paralítico que descendió, lo bajaron frente a la presencia de Jesús. Antes de Jesús sanarlo, primero le perdonó los pecados. Le dice: tus pecados te son perdonados. Y cuando él dice esto, salen los fariseos en la película, salen a actuar de una vez. Y dice: entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? De eso sí estaban conscientes los fariseos y los escribas, que el único que podía perdonar pecados era Dios. Lo que los fariseos y los escribas no sabían es que todo el poder y la autoridad de Dios estaba sobre los hombros de Jesús, y Jesús era el autorizado para perdonar nuestros pecados, porque Él es el abogado que ha intercedido por nosotros, que murió en la cruz para que nosotros fuésemos salvos. Él fue el que derramó su sangre. El sacrificio de Cristo es el único que puede limpiar nuestros pecados. Y los fariseos no entendieron esto. Cuando Jesús le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados, ellos dicen: imposible. Solo uno puede perdonar pecados, que es Dios. Desconocieron el poder y la autoridad de Jesús. Jesús vino para perdonar pecados. Jesús vino para sanar a los enfermos. Jesús vino para romper las cadenas. Jesús vino para liberar a los cautivos. Jesús vino para liberar a los endemoniados. Jesús vino a traer la gloria de Dios sobre nuestra vida. Así que los fariseos se incomodan. Y en esta parte de los fariseos, cuando se incomodan, Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, inclusive ni siquiera lo expresaron, sino que lo pensaron los fariseos y los escribas. Y Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es lo que ustedes andan pensando? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. ¿Qué es más fácil? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder, autoridad, potestad en la tierra para perdonar pecados. Bendito el nombre de Jesús. Por eso todos los que se acercan a Cristo y piden perdón por sus pecados son perdonados. Para que entiendan que Jesús sí tiene autoridad, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ya le había perdonado los pecados, ahora le está dando la orden: levántese. Ahora eres sano, tus pies se afirman. Al instante, escuchen eso, ya hemos visto varios milagros que son espontáneos, instantáneos. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando
a Dios. Qué bendición. Otra lección para nosotros. La mayoría de las personas que reciben beneficio de Dios no hacen lo que hizo este paralítico. Los que hemos visto que Dios ha sanado, que Jesús sanó, todos se levantaban a honrar el nombre del Señor. El endemoniado gadareno, cuando fue libre, fue y se cambió su ropa, vino preparado a decirle: Jesús, te quiero seguir, en agradecimiento de lo que Jesús había hecho. La suegra de Pedro fue sana, se levantó y enseguida le servía al Señor. Ahora este hombre es sano y se levantó, cogió su lecho en obediencia a lo que Jesús le ha dicho y se fue glorificando a Dios. Si tú has recibido un beneficio de Dios, glorifícalo. Glorifica a Dios. Honre a Dios con su manera de vivir. Honre a Dios con su manera de hablar. Glorifique a Dios con su testimonio. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios. Y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Hoy hemos visto maravillas. Esa es la actitud del pueblo cuando vieron la gloria de Dios manifestada. ¿Quieres algo que entendamos hoy? Solo hay una cosa que conmueve el corazón de Dios: es tu fe. Y para que haya fe, tiene que haber obras. Estos hombres, por la fe que traían, les dio el valor de subirse al techo, abrir la abertura y bajar el paralítico. Y este paralítico, cuando recibe la orden de Jesús: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, al instante se levanta. Él siente que sus pies son sanos. Cuando Jesús da una orden, lo único que nos resta es obedecer, creerle. Si Jesús dice que por sus llagas fuimos nosotros curados, somos sanos. Si Jesús dice que Él ha venido para perdonar nuestros pecados, para rescatar a los pecadores, a eso vino Jesús. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino por nosotros. Permítale que hoy Jesús entre en su corazón. Si estás enfermo y crees que Jesús te puede sanar, podríamos orar. Yo quiero hoy que oremos por una chica. Me pidieron oración desde La Dorada. Hay una muchacha que le dio un derrame, está en la clínica. Quiero que oremos por ella. De la familia Úsuga. Su apellido, segundo apellido es Úsuga. Yo quiero que oremos a Dios por ella. Creo que Dios puede orar. Si usted está enfermo, si tienes alguna dolencia, vamos a orar. Amado Jesús, oramos hoy creyendo. Así como estos hombres tuvieron fe, también nosotros queremos depositar toda nuestra fe en ti. Creemos que somos sanos, creemos que somos libres. Señor, creo que esta mujer que está allí en la clínica puede recibir un toque de la presencia de Dios. Especialmente trata con ella con respecto a su salvación, en el nombre de Jesús. Padre, glorifícate en el nombre de Jesús. Allí donde esté esta muchacha de apellido Úrsula, por favor, extiende tu mano para bendecirla. Levántala y permita que te conozca en el nombre de Jesús. Es la petición de nuestra hermana Ruth por su sobrina. Oramos, Señor, para que la presencia del Rey esté ministrando en el nombre de Cristo Jesús. Padre, si alguno de los que están conectados tiene una dolencia, ahora en el nombre de Jesús ordeno que suelte esos cuerpos. Enfermedad, te ordeno, sal fuera de esos cuerpos en el nombre de Jesús. Decreto y declaro la bendición de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios. Muchas, pero muchas bendiciones.